Contábamos que vuelven, bien digo, los vuelos de cabotaje y también los viajes en colectivo de media y larga distancia. Estamos en contacto con Diego Giuliano, uno de los representantes de la Comisión Nacional del Transporte. Diego, ¿qué tal? Buena mañana. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Gracias por atendernos. Bueno, está reglamentado, está la autorización a nivel nacional para que regresen los colectivos de media y larga distancia. ¿Hay fecha concreta ya, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe? Como sabemos, para poder habilitar un servicio de larga distancia que está suspendido desde el 20 de marzo en todo el país, se requiere fundamentalmente la autorización de los gobiernos provinciales de origen y de destino de estos servicios de larga distancia. Y esto nos parece absolutamente razonable, puesto que en un país federal como el nuestro, en donde la fisonomía incluso del sistema sanitario y de la curva de la pandemia es distinta en cada una de las regiones o de las provincias argentinas, es necesario esta consulta previa y esta autorización de los gobernadores de provincia. Lo que sí es inminente es la larga distancia, no para todo el mundo todavía, sino en esta primera fase para los trabajadores esenciales, para los exceptuados, para los casos de fuerza mayor, para cuando hay que atender a una persona mayor de edad, un enfermo, cuando hay que hacer un tratamiento médico. Es decir, la larga distancia se va a abrir con un protocolo que ya hemos terminado de elaborar desde la Comisión Nacional que regula el transporte y desde el Ministerio de Salud, junto con los transportistas, junto con los gremios de trabajadores del transporte. Estas son las condiciones de la restauración de este servicio de larga distancia. Cuando esto ocurra, Giuliano, ¿tendrán que acreditar a aquellos que están dentro de esta normativa, estas categorías de personas, por atención médica, algún caso excepcional y trabajadores esenciales que son y que pertenecen a esos grupos y por qué motivos se están movilizando? ¿Cómo va a ser el trámite? Así es. Lo que va a haber es una acreditación de esta situación de exceptuado, esencial o de casos de fuerza mayor. El transporte de larga distancia que vuelve es distinto al que nosotros conocíamos hasta la pandemia. ¿Por qué? Porque se está pensando en un boleto electrónico para que no haya una manipulación de papel y de contacto. Se está pensando fundamentalmente en la sanitización de los servicios de los micros, de la toma de temperatura antes y después de que se realice el servicio. Estamos pensando, y está ya en el protocolo, el convenio con las terminales de ómnibus para que esto suceda, y condiciones de distanciamiento y de capacidad que van a ser distintas. No va a haber servicio de catering o de comidas en los servicios de larga distancia, ni tampoco las mantas y todas estas cuestiones que tengan que ver con que el contagio se pueda producir en un ámbito de larga distancia, porque lo importante es devolverle también al pasajero la confianza para poder hacer un viaje y hacerlo en condiciones sanitarias que sean adecuadas, siempre con la autorización del lugar que es origen de este viaje y del lugar que es el destino del viaje, en razón de la pandemia y de la diferencia que hay en las distintas provincias argentinas. Giuliano, eso en relación a larga distancia y la autorización de la provincia de destino y de origen para poder trasladarse en esos casos. Pero ¿qué pasa con el de media distancia, por ejemplo, hablando ya dentro de los límites geográficos de la provincia de Santa Fe? En ese sentido, ¿hay ya alguna fecha concreta, algún pedido en relación a el regreso de estas unidades para que en el corto plazo realicen ya estos viajes? Bueno, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que a mí me toca hoy estar en el directorio, lo que hace es regular los servicios que son entre provincias. Cada una de las provincias tienen servicios que tocan puntos exclusivos dentro de la provincia, y eso es una regulación que realiza cada provincia argentina. A nosotros nos toca, Evelyn, la interjurisdiccionalidad, aquellos servicios que salen, por ejemplo, de Rosario y que van a otra provincia argentina, que son muchísimos servicios. Y estamos con protocolos que, por supuesto, pueden ser adheridos por cada una de las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque estos tienen un trabajo, una tarea de elaboración patrocinada fundamentalmente por el Ministerio de Salud. El ministro Meoni plantea que Salud manda en esta cuestión, y es Salud la que nos autoriza
los sistemas de sanitización, los sistemas de desinfección, la ventilación de los servicios y el distanciamiento que corresponde de acuerdo al servicio que sea. Imagínense que hay coches que son ejecutivos, que tienen un distanciamiento ya propio del micro, hay coches que son cama o semicama, que tienen otra capacidad. Estamos trabajando sobre cada uno de esos micros para que podamos tener una restauración del servicio, así como también el servicio ferroviario de larga distancia. Juliano, la normativa es muy reciente, todos se están adecuando, todo depende también de lo que defina cada gobernador de las provincias. ¿Hasta ahora hay alguna provincia que ha dicho, bueno, por el momento no, vamos a seguir esperando porque la situación sanitaria impide poder realizar estos viajes? Todavía no hemos tenido ninguna comunicación de provincias que decidan por sí o por no. Esto tiene una dinámica propia. Es inminente el anuncio que va a hacer el ministro en estos días, digamos en pocas horas, relacionado a la restauración no solamente de los vuelos, sino también de los servicios de larga distancia que mucha gente espera. Por supuesto que está acotado. Es para exceptuados y para esenciales y para casos de fuerza mayor, de un largo catálogo que se amplió, pero que previamente requiere la autorización, en este caso del gobernador de Santa Fe o de los gobernadores de todas las provincias argentinas. Es una manera de atender a la realidad federal. Tenemos lugares que tienen picos, que tienen rebrotes, hay todo un análisis de la resistencia de los sistemas sanitarios, de la cantidad de camas críticas ocupadas, y esto necesariamente requiere de una mirada federal, una mirada muy, por lo menos consultada y autorizada por los gobernadores de cada provincia del país. Dos preguntas finales y muy cortitas. ¿Podemos aventurar una fecha para la provincia de Santa Fe? No tenemos todavía la fecha exacta. Tenemos sí el decreto presidencial que autoriza el transporte de larga distancia en estas condiciones y luego el anuncio que va a hacer el ministro sobre este tema. Luego vendrá la conversación con cada provincia y sobre todo algo que va a ser dinámico, que va a mutar probablemente, que va a tener algunas alteraciones en relación a cómo funcionan los sistemas sanitarios y este virus que de una manera tan tramposa nos ha tomado a todo el mundo como rehenes en este tiempo. Lo último, la gran pregunta para turismo, ¿cuándo va a estar habilitado? ¿Cuándo será posible? El turismo depende ya entonces también de una autorización especial. Imagínense que el turismo es un servicio que está organizado para un destino concreto, que tiene incluso un grupo que participa y que no se sube y se baja permanentemente o cambia o rota el personal. Pero el decreto presidencial plantea que el turismo requiere de la autorización justamente de la autoridad del Ministerio de Transporte. Así que también estamos trabajando en aplicar estos protocolos que tienen que ver con capacidad, que tienen que ver con condiciones sanitarias, con seguridad en materia de lo que es la cuestión de la salud primero, también para el turismo. Pero el turismo no tiene una fecha exacta de salidas. La elaboración de los protocolos, Evelyn, sin protocolo... Diego, discúlpame, ¿el protocolo pide hisopado a las personas para poder trasladarse? No, el protocolo lo que hace es un control previo de, primero, una declaración jurada y un control previo de temperatura, entrada y salida. Eso es. Bien, establece una proximidad y una relación muy directa con cualquier síntoma y la necesidad de que el micro pueda derivar rápidamente a la persona pasajero. Entonces, estas son las condiciones que están hoy en discusión y que ya están, por lo menos en el caso del protocolo específico del transporte a larga distancia, ya definidos. Bien. Gracias, Diego. Te mandamos un saludo muy amable. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Diego Juliano, representante de la Comisión Nacional del Transporte, dando algunos detalles, Rocío Fonti, de lo que será el regreso de los micros de media y larga distancia. Hasta ahora sin una fecha concreta, pero preparando todos los protocolos para poder hacerlo. Y esto que decía al final es importante, ustedes lo consultaban el otro día, si era necesario o no un hisopado, ¿no? Para poder subirse un micro y poder trasladarse de una provincia hasta la otra. Hasta ahora los protocolos no indican eso, sí por supuesto habrá otras medidas de prevención para evitar cualquier caso de brote o contagio de COVID-19. Bien.